Hola, 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 de nuevo aquí porque tuvimos algún problema técnico. Cuénteme si me oyen. Hola, hola, ¿cómo van? Espero que se encuentren bien. Les mando un saludo especial. Eh, Tómense un cafecito. Los saludo de manera especial. Vamos a arrancar un viaje que son 12 estaciones. Hola, Caro. Gracias por que me dices que si me escuchas. Eh, Les mando un saludo especial. Este es un viaje en tren, es un viaje en tren que dura 12 estaciones. Vamos a estar viéndonos acá todos los lunes a las 7 de la noche por Instagram. Disfrútenlo. Vamos a hablar de temas decentes, de temas indecentes y ojalá les guste mucho. Tómense un café para que caliente esta noche fría bogotana. Eh, Lo primero es por qué, por qué hacer estas charlas. Básicamente, porque sí, ¿sí? Hace un tiempo una amiga mía me invitó a un live, una gran amiga, Paola Barrera de Impulsa, y me quedó como esa cosita ahí en el corazón de hacer algunas charlas, pero no le da miedo hacer las cosas, ¿cierto? Entonces no me había decidido, mi esposa me motivó a hacerlo y bueno, por eso estamos acá. Como les digo, todos los lunes a las 7 de la noche aquí por Instagram. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar y vamos a entrar en materia, ¿sí? Eh, Vamos a hablar en materia, espérate aquí un segundo, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de un tema que se llama Hazlo con miedo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos sufrimos de miedo, ¿cierto? De una forma u otra sufrimos de miedo y el miedo nos paraliza. Para arrancar, quiero partir de una definición, no para verlo desde el punto de vista psicológico o hacer terapia en grupo, aquí todos, no, sino más bien para tener un punto de partida. ¿Qué es el miedo? Y esto es una definición de esas básicas de Google. Dice, angustia por un riesgo o un daño real o imaginario. Angustia por un riesgo de un daño real o imaginario. Es decir, es un temor por algo que puede ser real o imaginario. Y hay una segunda definición que dice, se trata de un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a protegernos de situaciones que nos puedan dañar de manera física o emocional. Entonces, el miedo puede ser o real o imaginario o también un sistema de alerta, ¿sí? De un sistema de alerta sobre algo que está pasando. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes han sentido miedo alguna vez? ¿Cuándo han sentido miedo? Si quieren hacer algún comentario, pues los leo. Yo esta noche les voy a contar tres historias de la vida real que tienen un contexto de realidad, un poco de ficción, para no hablar de nadie, ¿sí? Pues porque, como dicen en las películas, vamos a generar, para proteger a los protagonistas de la historia, básicamente, siempre hay miedos, dice Caro, siempre hay miedos. Manejando en Bogotá da susto, dice Anita. Sí, da miedo, hay muchos miedos. Entonces, entrando en materia, esas tres historias, la primera historia me pasó muy niño y es hacia los 8 años, más o menos, 8 o 7 años, yo estaba en segundo de primaria y yo no tuve una habilidad para leer. O sea, yo me demoré en aprender a leer. Entonces, estando ahí en segundo de primaria, tenía que leer mi profesora, y vamos a llamarla Rosita. Rosita, la profesora de español, me paró al frente a leer. Mira, aquí dice de Stone 77. Al intentar cosas nuevas da miedo. Sí, es verdad. Miedo a lo desconocido. Entonces Rosita me puso a leer, me paró a leer, y pues yo no leía muy bien, entonces no me expresé muy bien. Pero yo estaba al frente de mis compañeros, y pues ella me pegó con una regla. ¡Pan! Pues ahí viene qué pasó. Me oriné. Me oriné los pantalones. Pero eso no fue lo más trágico. Lo más trágico es que yo duré con miedo a leer y con miedo a exponer en público durante muchos años en mi vida. Entonces, cuando tocaba exponer en el colegio o en la universidad, los que me conocen saben que he hecho una carrera
manejando fuerzas de ventas, vendiendo, ponerse al frente de un equipo de ventas y hablar, daba miedo, ¿sí? Ese miedo me paralizaba. Yo prefería hacer lo que fuera que no me tocara exponer. Yo iba a exponer y se me olvidaba todo. En este momento tengo miedo, ¿sí? Los que me conocen saben que me dan nervios. Pero lo que yo entendí es que yo no podía quedarme toda la vida así. Yo tenía que, hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo entendí que no podía quedarme con ese miedo ahí. Yo tenía que superar ese miedo. Entonces, ¿qué pasó? Pues me tocó exponer con miedo, ¿sí? Hoy en día a mí me da miedo, me paro frente a la gente en público, me da miedo, pero no me paraliza ya hoy en día. Sin embargo, convivo con ese miedo, o sea, aprendí a convivir con el miedo y ya lo he venido superando. Esa es la primera historia, es una historia desde niño que se volvió un trauma y que con el tiempo he manejado, más no creo que he superado el 100%. La segunda historia tiene que ver con otro temor, y es que de niño yo crecí viendo El Capitán Centella. Los que son de mi generación, El Capitán Centella era una tira cómica que veíamos, y el Capitán Centella era un policía que tenía una capa blanca y en su moto volaba. Y desde niño yo veía al Capitán Centella y me gustaba mucho ver al Capitán Centella. Y me gustaban las motos. Y desde ahí me apasioné por las motos. Pero crecí con un temor hacia las motos, y el temor era a caerme, ¿sí? De pronto un miedo infundado, de pronto un miedo propio, pero crecí con ese temor. Entonces, con el tiempo, gracias a mi esposa y a una amiga y a un amigo, me dijeron, venga, pues cómprese una moto. Si siempre quería tener una moto, pues cómprese la moto. Pues me la compré, un amigo me prestó otra, y resulta que el miedo que tenía a caerme, pues me caí. Me caí y fue una caída muy tonta saliendo de un trabajo, pero fue muy dura. Me fracturé la clavícula, los ligamentos, dos costillas acá abajo, esta costilla acá. Y en la recuperación, mi esposa le prometí que yo no volvía a tener moto. Le dije mentiras, porque como que era mientras me recuperaba. En la historia de la recuperación de la caída, de pronto la contamos en otro espacio, porque pasaron cosas bien especiales. Pero el tema fue que después de que yo tenía miedo a caerme, me caí, pero ahí no pasó todo. Después, en la pandemia, la marca que yo compraba me mandaba mucha publicidad, mucha publicidad, mucha publicidad. Y le dije un día a mi esposa, voy a ir a cotizar una moto. ¿Sí? Entonces fui a BM, dije la marca, será que, bueno, dije BM. Entonces fui a BM y coticé la moto. Fui a BM, averigué la moto y llegué con moto. Y después, pero ¿cómo así? Si ya sabes averiguar, no sé qué. Entonces me compré la moto y adivine qué pasó. El miedo que yo tenía de caerme se recrudeció. Cada que yo me subía a una moto, yo sentía que me iba a caer. Mi fijación era, si yo me montaba en la moto 3 veces, 4 veces al día, de ir al trabajo, ir a donde fuera, mi fijación era que me iba a caer. Entonces yo miraba hacia el piso y decía, ¿en dónde me voy a caer? Y un hueco. Y estaba enfocado en la caída, enfocado en el miedo que tenía. Adivine qué pasó. Que me caí. Y me caí 3 veces, más. 2 muy tontas, una haciendo un curso, otra por allá haciendo off-road en Suezca y otra por la autopista donde di vueltas. Ese día sí creí que llegaba al cielo. Afortunadamente no me fracturé ni nada. Fueron caídas más rápidas que la primera, pero no tuve fracturas complicadas o lesiones complicadas. Pero después de esas 3 caídas yo entendí que si no quitaba el foco al temor que tenía de caerme, no iba a dejar de caerme. De pronto faltaba un poco de pericia, de pronto es que era muy tonto para manejar moto, pueda que sí, pero yo creo que era más el foco. Yo estaba enfocada, mi mente estaba enfocada en el miedo, y eso hacía que no superara la destreza que yo ya sabía que tenía, ¿sí? Que yo ya sabía que tenía y que podía hacerlo. Entonces entendí que tenía que hacerlo sin miedo y comencé hacerlo, a montar, me da miedo y más montaba, me iba los sábados a las 5 de la mañana, me iba a dar vueltas por Cundinamarca solo, los domingos me iba a dar vueltas solo, conseguí un grupo de amigos y me iba con ellos a montar. Entonces, lo que dices tú, Caro, es verdad, en lo que uno se enfoca se expande, entonces si uno se enfoca en el miedo, pues más lo va a paralizar. Entonces, entendí que tenía que hacerlo con miedo, ¿sí? Y esa es la segunda historia.
¿Cómo vamos con las historias? Vamos a terminar con la tercera. La tercera parece de ficción, pero es de la vida real y aquí es donde vamos a cambiar a los personajes. Resulta que por allá en el año 1600, cuando el tirano mató las playas de Cartagena. No, en el 2002. En el 2002 había un proceso de paz que manejaba el presidente en su momento, era César Pastrana. Estaba manejando un proceso de paz con un grupo guerrillero, que no voy a mencionar el nombre, yo trabajaba en ese momento en una petrolera y venía de Neiva hacia Bogotá. Yo venía en ese avión, en un vuelo que secuestraron. Y gracias a ese vuelo que secuestraron, se acabó el proceso de paz en ese momento. No sé si los que son de mi época, y lo pueden googlear, secuestro de avión de Aires en el 2002. Van a salir muchas fotos de eso. Y pues el tema de la historia del secuestro no la quiero contar porque nos puede servir para otro espacio, pero lo que pasó fue que dos muchachos separaron del avión, de un puesto que iban ahí al lado, y se metieron en la cabina y secuestraron el avión. Eso fue lo que pasó. No pasó nada, al final ya a mí me liberaron, la historia por eso se las contaré en otro momento, pero lo que les quiero contar es que durante casi 10 años o 12 años, cada que yo me subía a un avión, yo sentía que ese avión lo iban a secuestrar. ¿Sí? Yo prefería ir en carro y yo me subía al avión y comenzaba a sudar frío, las manos, las rodillas me temblaban, comenzaba a sudar, sentía y visualizaba que se iban otra vez a parar dos personas. Lo que les digo, y como decía ahorita Caro, en lo que uno se enfoca se expande y ese temor me traumó mucho tiempo y subirme a un avión a mí me generaba pánico, pero no era miedo, era pánico, ¿sí? No sé si ustedes han tenido el miedo de sentir pánico y no querer moverse, sino querer moverse del miedo que se tiene. Entonces, esas son las tres historias que les quería contar en el día de hoy, para que vieran que todos tenemos miedos, ¿sí? A veces hay personas y quisiera de pronto, de los más que se han unido cuando han sentido miedo, y de pronto cuando uno llega a un lugar nuevo, ahorita Juan Pablo decía, cuando hay que intentar hacer cosas nuevas, da miedo, ¿sí? Entonces uno no lo hace por no salir de la zona de confort o por el miedo al que dirán, por miedo al fracaso, por miedo al rechazo. Cuando me iba a casar, yo tenía mucho temor al casarme, era una apuesta grande y le genera miedo, le genera incertidumbre, y qué va a pasar hacia el futuro. Los que son comerciales y de una forma u otra, cuando uno tiene una junta, una reunión de ventas, un cierre comercial, da miedo y ese miedo se transmite. El miedo se transmite como el miedo que siente un perrito de otra persona y se le tira a morderlo. Eso como que se huele, ¿sí? Se huele. Aquí dice Caro, dice espectacular, al final nos damos cuenta que todo es difícil hasta que se vuelve fácil y atravesar la curva de aprendizaje es necesario. Así es. Hay que hacerlo con miedo, ¿sí? Esa curva de aprendizaje es con miedo, sin miedo, hazlo, porque es que para allá voy y es el mensaje de este live es que todos sentimos miedo. A veces uno cree que el único que tiene miedo es uno, ¿sí? Entonces uno se siente como bicho raro y es un tema que nadie habla porque la gente es como que vivimos en un mundo perfecto y somos superdotados y yo no tengo miedo, yo no he fracasado, yo no he caído, sí, como políticamente correcto no habla del tema del miedo, pero no está acá y lo sentimos, todos lo sentimos. Entonces, esos casos o esas tres historias, yo espero que les haya servido. Marcela dice, lo importante es aprender a confiar en uno mismo. Exacto, elevar su confianza. Y para allá voy. Tú me das pie, Marce, al tema que yo quiero decir y es, lo primero que hay que identificar es identificar el miedo y es cómo se siente. Sienten sudor, sienten aquí ardor en la boca, el estómago, escalofríos. ¿Cómo se siente? Lo bueno es sentirlo físicamente, uno cómo lo experimenta. Yo les conté los tres casos que me pasaba a mí. Porque Brian Tracy dice en un pedazo, y voy a tomar unas palabras de él, que dice, en la psicología del logro, dice que el éxito tiene unos ingredientes fundamentales. O sea, para lograr el éxito de tu mayor potencial, hay unos ingredientes fundamentales, como una receta, como cuando vas a hacer un sándwich, que dice el sándwich tiene que haber pan, jamón, lechuga, tomate, lo que traiga la receta del sándwich. En la receta del éxito, Brian Tracy dice que hay un tema fundamental para lograr el éxito y tu potencial, y es tener la paz mental. Pero
Anita dice, en el pecho se siente el miedo. Sí, de acuerdo. Y Brian Tracy dice, para tener la paz mental. Y dice que la paz mental, la definición de paz mental es tener libertad del temor y de la angustia. O sea, si uno tiene paz mental, cuando tiene libertad de temor y de la angustia. Pero para tener paz mental es cuando uno tiene las cosas sobre control. Cuando uno tiene el control de la situación es cuando uno se siente que tiene tranquilidad. Digamos, cuando usted tiene una deuda y no la ha pagado. O sea, los que tienen deuda saben cómo es esa vuelta. Cuando tiene un examen y ya está preparado para el examen y presentó el examen, ya, ya terminé el control. Cuando tiene el control, se siente paz mental. Y lo que se sale de nuestro control es lo que nos genera temor, angustia, ¿sí? Brian Tracy también dice que la mala noticia es que lo único que controlamos son nuestros pensamientos, de resto nada. Nosotros no controlamos si nos crece el pelo, si nos crecen las uñas, si se nos cae el pelo, yo que me estoy quedando calvo, no controlamos nada, no controlamos lo que dice o hace el otro. Tu pareja, tu jefe, tu papá, tu hermano, tu compañero de trabajo, tú no lo controlas. Y como somos personas basadas en el control para tener paz mental, pues lo que se nos sale de control nos genera angustia. Y ahí pasan dos cosas. Uno es, si no superamos nuestros miedos, lo que pasa es que nos volvemos personas narcisistas, que tenemos que tener el control. Y cuando hay personas narcisistas con poder, le hacen la vida cuadrito a los demás. Un esposo celoso tiene miedo de él, ¿sí? Es sus inseguridades, pero se vuelve celoso y le hace la vida cuadritos a su pareja, o esposo o esposa, porque pasan las dos. A veces más los hombres o las mujeres, pero pasa los dos. Es sus temores internos, ¿sí? Una persona controladora, un papá controlador, son sus miedos, no lo de sus hijos, pero se lo transmite a los hijos y le hace la vida cuadritos. Un jefe narcisista que no tiene control, que no superó sus temores de niño y de grande llega con un poquitico de poder y le hace la vida cuadritos a la gente. ¿Por qué? Porque lo que se le sale de control le quita paz mental. Entonces lo que hace es controlar o presionar. Y eso va en contra del éxito de las personas. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Aquí me tomo un cafecito porque esta charla toca con café, con cafeína. Un cafecito saludable. De niños, nosotros nacemos sin miedo, somos espontáneos. Y lo que más nos hace daño de niños es la burla y el no. ¿Sí? La burla nos genera ese temor al rechazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el temor al rechazo es esa necesidad de pertenecer a algo. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se siente el temor al rechazo? Se siente en el cuello y en la parte de la espalda, en la columna, en la parte baja. El temor al fracaso nace de lo que los papás, no con intención o con intención, dependiendo de los papás, pero la mayoría de los papás no, porque los papás hacen lo mejor que pueden. No. El no que le dicen al niño después en el colegio, no puedes, le genera ese no puedo y ese castigo. Y eso hace que la persona sienta ese temor al fracaso, a no lograrlo, ¿sí? Un niño no tiene miedo a nada, es espontáneo, pero entonces ese no le vuelve ese temor un temor al fracaso. ¿Dónde se siente el temor? Y ahorita lo decía Anita, se siente acá, en el plexo solar, ¿sí? Entonces ya estamos identificando qué sentimos, y si es temor al rechazo o miedo al fracaso, y dependiendo de eso, vamos a accionar. Vamos a buscar las soluciones. No nos vamos a enfocar en eso. Esta parte que hablamos un poco psicológica, un poco técnica, es para que nos dé un contexto, porque lo bueno es que, o la buena noticia es que no nos podemos quedar con el miedo. Tenemos que seguir. Y les voy a dar 4 tips, ¿sí? 4 tips básicos, fundamentales que nos pueden ayudar, que yo he podido, por medio de terapia de una psicóloga que alguna vez tuve, me ayudó, por medio de leer y por medio de la vida misma, confrontarlo, y son herramientas que a mí me han servido en este viaje que llevo hasta esta edad que tengo. El primero, la buena noticia es que es mejorar el concepto propio, porque yo les decía que lo que más nos afecta es el temor al rechazo y el temor al fracaso, ¿cierto? Entonces, para mejorar el concepto propio hay que hacer 2 cosas, la autoimagen y la autoestima. La autoimagen es cómo me veo a mí mismo, y la autoestima es cuánto me agrado a mí mismo, ¿sí? ¿Cómo me veo a mí mismo? Y un poco mujeres. Las mujeres se ven al espejo y les sale un gordito y es, ¡ay, estoy súper gorda! Y les sale un gordito. Y yo veo a los hombres súper panzones, ¡uy, estoy re bueno! ¿Por qué? Porque hay una autoestima mucho mejor. Esa autoestima está un poco más fortalecida. No sé, por alguna razón,
percibo yo, y esto no es ni científico ni estadísticas, es lo que yo he percibido en mi vida y en mi relación con hombres y mujeres, que las mujeres sufren más de un tema de autoestima, una aprobación, y es porque su autoimagen, su autoestima es más bajita. Si tú, mujer, si tú, hombre, mejoras tu autoimagen y tu autoestima, va a subir tu concepto propio. Y si tu concepto propio es alto, no va a depender de lo que digan los demás. Entonces tus temores van a desaparecer. Tip número 1. ¿Listo? Fácil. Mejorar nuestra autoestima y nuestro autoimagen. ¿Listo? Lo segundo, para vencer el miedo, un tema del miedo, un poco lo decía ahora Pablo, Juan Pablo, y es como ese miedo a las cosas nuevas. Y ese miedo es porque uno está preocupado. ¿Y qué irá a pasar? Amor a uno mismo, sí, amarse, mejorar el amor. La autoestima es amarse a uno mismo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una charla sobre el amor. No como piensan, pero vamos a hablar del amor. Para vencer el miedo, cuando uno tiene algo que se viene, es como una preocupación. Para vencer esa angustia que se viene del futuro, lo que hay que es accionar. Foco en la acción. Y para vencer ese miedo y la preocupación, tienes que tener planes y metas. Y foco en la acción. En la medida que vas logrando las metas, ese miedo, ese temor a lo desconocido se va a ir venciendo. Es como cuando uno va a una montaña y dice allá la montaña y está alto, pero comienzas a caminar y a medida que vas caminando vas perdiendo el miedo, vas perdiendo el miedo, vas perdiendo el miedo. Entonces, foco en la acción. Tip número 2. ¿Sí? Pero cuando uno tiene metas ni planes, es por una razón. Y también vamos a profundizar eso en otra charla, y es porque no tenemos un propósito, porque nos falta significado, porque hacemos las cosas sin sentido, porque no hay unas metas definidas. ¿Cuáles son tus metas a un año, a 5 años, a 10 años, a nivel espiritual, profesional, personal, familiar, en todos los ámbitos de la vida? Ahí vamos a hablar sobre eso. Pero entonces, para vencer el miedo, foco en la acción y acción basado en unas metas. ¿Listo? Tip número 2. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Les ha gustado? Espero que sí. Lo estoy haciendo con mucho amor. La tercera es para vencer el miedo al fracaso, ¿sí? Que es ese miedo, como yo les decía, a que uno lo acepten, a triunfar. Dice Mark Twain. Mark Twain dice, haz aquello que temes y la muerte del temor es segura. Haz aquello que temes y la muerte del temor es segura. Y lo que dice es una desensibilización sistemática, es vencer el miedo, ¿sí? ¿Cómo? Hazlo, 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 hazlo. Yo les decía que cuando yo estaba en la moto lo que hacía era monte más en la moto, monte más en la moto, hazlo, 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 hazlo. Y mentalmente decirse uno, puedo hacerlo, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Porque la gente lo que hace es, al contrario, decirte, no puedes, no eres capaz, ¿sí? No lo vas a lograr, ¿sí? Tú mismo. Si haces eso y te enfocas en eso, lo que va a pasar es que le vas a dar muerte segura al temor. Tip número 3. Y el tip número 4, ya estamos acabando, es ese tema del temor al rechazo. Y es, aquí yo lo voy a hacer más a forma de pregunta, y es, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando lo rechacen? Ejemplo, de un grupo de amiguitos que te diga que no. No, tú no participas porque tú eres muy... A los niños, hoy en día el temor, la tolerancia a la frustración hoy en día a los muchachos es muy baja. Entonces, cuando el novio le termina a la novia y uno ve una noticia por allá, se suicidó una niña. ¿Por qué? Porque tenía temor al rechazo y no tuvo tolerancia a la frustración. ¿Qué es lo peor que puede pasar si un muchacho te termina? ¿Qué es lo peor que puede pasar en el momento actual que estás afrontando? ¿Tienes una personalidad a evadir eso? Como echarle tierrita y, no hablemos de eso. Sí, no hablemos de eso. No, eso hay que confrontarlo, enfrentarse a eso y decir, ok, bueno, ya no pertenezco a este grupo, ya mi familia no me habla, ya mi esposo me dejó, ya en este trabajo que estaba ya no estoy. Al final todo pasa por una razón. Y si tú lo confrontas, lo que vas a tener es paz mental. Y si tienes esa paz mental y si te importa poco teniendo tu autoestima alta, ¿qué va a pasar? Que el miedo va a desaparecer. ¿Sí? El miedo va a desaparecer. Entonces, yo creo que en resumen, pueden haber muchos tips más, pero en resumen, lo que yo creo es que el secreto es lo que tengas, hazlo con miedo. Si hoy tienes miedo, hazlo. Hazlo. Si te da miedo montar en moto, hazlo.
Si tienes miedo a una enfermedad, confronta esa enfermedad. Si tienes miedo a un examen, haz el examen. Si tienes miedo a una idea de negocio nueva, hazlo. Muy seguramente ese temor te está avisando, por ahí es el camino, por ahí es. Y seguro la vas a estallar, seguro, segurísimo. A mí me gusta la música. Estos live van a tener música. Y vamos a tener música que, que nos acompañe estas noches. El miedo es como un fantasma, nosotros lo creamos con la mente, ¿de acuerdo? Ay, voy a, voy a, voy a contarles y vamos a cerrar este espacio con tres regalos filosóficos. Y es una frase de John Lennon, de las que busqué para la charla de hoy, investigué un poquito. Es, el miedo es la pared mental que nos impide ver el amor. John Lennon. El miedo es la pared mental que nos impide ver el amor. La segunda frase, el miedo es el origen de la mayoría de las emociones negativas. O sea, por ahí se empieza y después empieza la frustración, el dolor, la angustia. Stephen King. Repito, el miedo es el origen de la mayoría de las emociones negativas. Y la tercera, el miedo es el cuento que nos contamos sobre el futuro. Tony Robbins. Miedo al incierto. Aquí los leo, dice Anita, toca accionar. Juan Pablo dice, el miedo es como el fantasma. Hasta ya lo leímos, que nos crea con la mente. Caro dice, bacanísimo. Marce dice, si se tiene autocontrol, logramos la confianza para lanzarnos a un objetivo, así sea con miedo. Así es, con miedo hay que hacerlo. Y hay muchas cosas que nos dan miedo, pero con miedo hay que hacerlo. Súper, eso era todo por hoy. Esta charla quedará guardada. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo live dentro de 8 días, donde hablaremos de un tema un poco más indecente. Este estaba decente. Vamos a hablar de un tema indecente. Esperen las piezas de publicidad que por ahí estaré enviando. Un abrazo a todos, una feliz noche, que tengamos una semana llena de éxito y sobre todo sin miedos. O con miedos, pero accionando. Un abrazo para todos y una muy, 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 muy feliz noche.